ahora estuvieron trabajando en sistemas de composición fija, es decir, que el número de moles no variaba en el sistema en estudio. Ahora vamos a empezar a trabajar con reacciones químicas. En las reacciones químicas vamos a tener reactivos que reaccionan para dar productos y el número de moles de los reactivos y de los productos va a ir variando a medida que la reacción avanza. Las reacciones químicas tienden a ir hacia un equilibrio dinámico donde los reactivos y los productos están presentes, pero no hay cambios netos en las concentraciones. En este punto se dice que la reacción ha alcanzado el equilibrio. En esta unidad vamos a ver cómo emplear la termodinámica para predecir la composición de los reactivos y de los productos en el equilibrio. Una reacción química va a ser espontánea a temperatura y presión constante cuando los valores de la energía de Gibbs G sean más pequeños, es decir, cuando delta G sea negativo. En una reacción química lo que tenemos es que al principio tenemos una determinada concentración de reactivos y productos. A medida que la reacción avanza, esos reactivos se van a ir consumiendo hasta alcanzar una composición fija. Lo mismo pasa con los productos. Si en este caso empezamos de concentración de productos igual a 0, esa concentración va aumentando hasta alcanzar una concentración constante. En el tiempo donde se alcanza esa concentración constante es el tiempo que se ha alcanzado el equilibrio químico. ¿Por qué estudiar la termodinámica de las reacciones químicas? El estudio termodinámico nos permite predecir si una mezcla de reactivos va a reaccionar espontáneamente para convertirse en productos. Además, nos permite predecir la composición de una mezcla de reactivos y productos en el equilibrio. Y nos permite observar cómo cambia la composición cuando se alteran las condiciones. Es decir, qué pasa con la composición o con la cantidad de reactivos y productos cuando cambio la temperatura, cuando cambio las concentraciones o cuando cambio la presión. Nosotros podemos estudiar distintos tipos de equilibrios. En equilibrio químico vamos a ver reacciones químicas de fase homogénea, podemos ver reacciones químicas en fase heterogénea, equilibrios entre fases sólido-vapor, equilibrios de reparto entre dos fases y equilibrios homoiónicos y heteroiónicos. Esta parte, este último punto, lo van a ver cuando vean electroquímica. Como recién mencionaba, el criterio de espontaneidad para una reacción química, dado que trabajamos a temperatura y presión constante, es cuando delta G es menor que 0. Una mezcla altera su composición hasta que su energía de Gibbs es mínima. Estos gráficos son gráficos de energía de Gibbs. A la izquierda tenemos los reactivos y a la derecha los productos. Y vemos que el gráfico de la energía de Gibbs, esto está graficado en función del avance de reacción, que ya vamos a ver qué es, alcanza un mínimo y ese mínimo corresponde a cuando la reacción está en equilibrio. En estas gráficas tenemos tres casos diferentes. En la primera, el equilibrio está más cerca hacia la energía de Gibbs de los reactivos, lo que implica que en el equilibrio vamos a tener mayor cantidad de reactivos y no tantos productos. En la segunda está en el medio, o sea que hay un 50% de reactivos y productos, y en la última la reacción avanza más hacia la formación de productos, es decir, que los reactivos reaccionan formando productos casi en su totalidad. Hasta ahora han estudiado sistemas
compuestos por una sustancia pura o mezclas cuya composición permanecía inalterable en un cambio de estado. Para estos sistemas vieron la ecuación fundamental para la energía de Gibbs, donde el diferencial de G es igual a menos la entropía diferencial de T más el volumen diferencial de P. En una reacción química, la composición del sistema cambia a medida que la reacción avanza y por lo tanto van a cambiar sus propiedades termodinámicas. Por lo tanto, en una reacción química hay que tener en cuenta la composición del sistema. Acá representamos la ecuación química de la siguiente manera. El coeficiente estequiométrico de A por A más el coeficiente estequiométrico de B por B más todos los reactivos que hayan están en equilibrio con la formación del coeficiente estequiométrico de M por M más el coeficiente estequiométrico de N por N y así sucesivamente. Entonces, si varía el número de moles, es decir, N1, N2, N3 y todos los moles, todos los números de moles compuestos que haya, G va a ser función de la temperatura, la presión y el número de moles. En este caso, el diferencial total diferencial de G va a ser igual a la derivada de G respecto de T a P y N constante, donde N es el número de moles de todos los componentes, diferencial de T por el diferencial de G respecto de P a T y N y constante diferencial de P más diferencial de G respecto de N1 teniendo constantes P y T y todos los otros componentes fijos. O sea, NJ son todos los números de moles excepto N1, más todos los diferenciales de números de moles. Si el sistema tiene dos componentes y no sufre cambios en su composición, entonces el diferencial de N1 va a ser igual a 0 y el diferencial de N2 va a ser igual a 0. Entonces nos va a quedar lo que vimos, lo que ustedes ya vieron, que el diferencial de G es igual a menos S diferencial de T más B diferencial de P. Si escribimos la ecuación de la diferencial total, vamos a tener que diferencial de G es igual a la derivada de G respecto de T a P y N constante diferencial de T más diferencial de G respecto de P a T y N constante diferencial de P. Entonces, si comparamos las dos ecuaciones, vemos que la derivada de G respecto de T a P y N constante es menos S y la derivada de G respecto de P a T y N constante es B. Ustedes ya definieron el potencial químico como la derivada de G respecto de N1 cuando la presión, la temperatura y NJ son constantes. El potencial químico es el aumento de la energía de Gibbs que acompaña la adición de un número infinitesimal de moles de esa sustancia a la mezcla por mol de sustancia añadida. Debido a que el potencial químico es la derivada de una variable extensiva respecto a otra, esta, es decir, el potencial químico, es una variable o una propiedad intensiva y debe tener el mismo valor en cualquier parte de un sistema en equilibrio. Ahora podemos reemplazar en el diferencial de G la derivada de G respecto de N por potencial químico. Entonces, la diferencial total de G se va a transformar en diferencial de G igual a menos S diferencial de T más B diferencial de P
más potencial químico 1 diferencial de N1 más potencial químico 2 diferencial de N2 y así sucesivamente. Es decir, que el diferencial de G va a ser igual a menos S diferencial de T más B diferencial de P más la sumatoria de los potenciales químicos por los N sub I. Antes de continuar con el análisis de la energía de Gibbs, vamos a definir grado de avance de la reacción. Si tenemos una reacción del siguiente tipo, donde A más B reaccionan dando C más D, y tenemos cada uno de los coeficientes estequiométricos para A, B, C y D, queremos saber cómo se relacionan los números de moles de A, B, C y D. Decimos que cuando tenemos una unidad de reacción, desaparecen el número estequiométrico de moles de A y aparecen el número estequiométrico de moles de C. Lo mismo para B y para D. Entonces, si tenemos en lugar de una unidad de reacción la letra griega sí, unidades de reacción, van a desaparecer el número estequiométrico de moles de A por sí de moles de A y van a aparecer el número estequiométrico de C por sí moles de C. Sí, se lo llama grado de avance o coordenada de reacción. Entonces, el número de moles de A va a ser igual al número de moles de A iniciales que teníamos menos el número estequiométrico de A por cuánto se consumió de A en esa reacción, o sea, por sí. Para B, lo mismo, el número de moles de B iniciales menos el coeficiente estequiométrico de B por sí, y se van a formar NC moles, que van a ser lo que tenía inicial de C, más el coeficiente estequiométrico de C por sí, y de D lo mismo. Entonces, si queremos determinar cuánto es el número de moles que tengo menos el inicial que tenía de cada uno de los componentes, a eso lo vamos a llamar delta NI. Y eso va a ser igual al coeficiente estequiométrico de ese componente por sí. Siendo los coeficientes estequiométricos positivos para los productos y negativos para los reactivos. Si el grado de avance aumenta en un diferencial grado de avance, nos va a quedar que el diferencial de n para cada componente va a ser igual al coeficiente estequiométrico de ese componente por el grado de avance. Entonces, ahora podemos relacionar el grado de avance con el diferencial de G. La ventaja de utilizar el grado de avance en lugar de diferencial de n es que con una única variable nos sirve para todos los componentes, ya que el grado de avance es el mismo para todos los componentes, tanto para todos los reactivos y todos los productos. Entonces, si la presión y la temperatura son constantes, entonces el diferencial de G nos va a quedar como la sumatoria de los potenciales químicos diferencial de N. Si ahora reemplazamos el diferencial de N por coeficiente estequiométrico por diferencial del grado de avance, nos queda que el diferencial de G a P y T constante es igual a la sumatoria de los potenciales químicos por los coeficientes estequiométricos diferencial del grado de avance. Entonces, si reordenamos, nos va a quedar que el diferencial de G respecto del grado de avance a P y T constante es igual a la sumatoria de los potenciales químicos por los coeficientes estequiométricos, y esto lo definimos como delta G. La energía libre de Gibbs de la reacción, que es el delta G, es la velocidad de cambio de G con el grado de avance.
Entonces, el diferencial de G a P y T constante es igual a delta G, o sea, la energía libre de Gibbs de reacción, por el diferencial del grado de avance. El avance de una reacción se da en sentido, o sea, de reactivos a productos, cuando el grado de avance es positivo. Entonces, definimos delta G como la rapidez de cambio de la energía libre de la mezcla con el avance de la reacción, es decir, diferencial de G respecto del grado de avance, que es igual a la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por los potenciales químicos. Si esa rapidez de cambio, es decir, ese delta G es menor que 0, la reacción va a progresar espontáneamente en la dirección que está escrita en la ecuación. Cuando delta G sea igual a 0, la energía libre tiene un valor mínimo y por lo tanto la reacción química va a estar en equilibrio. Y si el delta G es positivo, la reacción química progresa en la dirección opuesta a la que está escrita. Recuerden que como acá estamos trabajando a presión y temperatura constante, delta G es el criterio de espontaneidad. Bueno, dijimos que delta G es igual a la derivada de G respecto del grado de avance cuando P y T son constantes. Entonces, esta figura muestra el comportamiento de G en función del grado de avance en un sistema homogéneo. El grado de avance tiene un rango limitado de variación. O sea, va a haber un grado de avance mínimo y un grado de avance máximo. Para el grado de avance mínimo, uno o más productos se han consumido, y mientras que para el grado de avance máximo, uno o más productos se han consumido. Entonces, en esta gráfica observamos que del lado derecho, cuando G disminuye, esa pendiente, o sea, delta G es negativa. Entonces, mientras la pendiente sea negativa, esa reacción va a ocurrir hacia la formación de productos, hasta alcanzar un valor mínimo donde delta G es igual a 0 y estamos en el equilibrio. Ahí podemos obtener el grado de avance de equilibrio de esa reacción. Del otro lado tenemos que delta G empieza a aumentar, es decir, que esa derivada es positiva, es mayor que 0, entonces los productos van a reaccionar para formar reactivos de ese lado. Hay que tener cuidado que delta G lo definimos como la derivada de G respecto del grado de avance y no es igual al G de los productos menos el G de los. ¿Cómo se obtiene la curva de G versus grado de avance? Bueno, si recuerdan que G era igual a la sumatoria de N por los potenciales químicos, y sumamos y restamos el potencial químico de los compuestos puros, nos va a quedar que G es igual a la sumatoria de N por los potenciales químicos puros más N por el potencial químico menos el potencial químico puro. Es decir, que G es igual al G puro más el delta G de mezcla. O sea que la sumatoria de los N por los potenciales menos los potenciales puros es lo que ustedes conocen como, lo que ustedes ya vieron, que es el potencial de mezcla. Entonces, la gráfica de G se obtiene por la sumatoria del G puro, de la gráfica de G puro, que es la recta que une los reactivos con los productos, y más el delta G de mezcla, que es la curva roja que tienen acá abajo. Si sumamos la curva azul y la curva roja, obtenemos la curva negra,
que es la curva de la energía de Gibbs en función del grado de avance. Vamos a ver qué pasa en sistemas homogéneos gaseosos. Bueno, si partimos de delta G, que es igual al diferencial de G respecto al grado de avance cuando P y T constante, que es igual a la sumatoria de los potenciales químicos multiplicado a los coeficientes estequiométricos, y recordamos la definición de potencial químico para gases ideales, que era igual al potencial químico estándar más RT, logaritmo de la presión parcial de ese gas, recordando que el potencial estándar es igual a cuando tenemos una presión igual a una atmósfera, y esto es para gases ideales, como dijimos, nos va a quedar que el diferencial de G respecto del grado de avance, presión y temperatura constante es igual a las sumatorias de los coeficientes estequiométricos multiplicados por el potencial químico estándar más RT logaritmo de P. El diferencial de G respecto del grado de avance, a P y T constante, nos queda como la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por los potenciales químicos estándar más la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por RT logaritmo de las presiones parciales. ¿A qué es igual esta sumatoria de los potenciales químicos estándar y las de la que incluye las presiones parciales? Recordad, entonces, tenemos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por los coeficientes químicos estándar va a ser igual a la sumatoria de los potenciales químicos de los productos menos los potenciales químicos de los reactivos, cada uno multiplicado por su coeficiente estequiométrico. Y eso es la energía libre de Gibbs de reacción estándar. Es decir, la velocidad de cambio de G con el grado de avance cuando la presión de los reactivos sobre los productos es igual a una atmósfera. Y la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por RT logaritmo de la presión parcial también la podemos escribir como la sumatoria de los productos menos la sumatoria de los reactivos. Si sacamos factor común RT, que son constantes, entonces reordenando nos queda RT logaritmo del producto de las presiones de los productos sobre el producto de las presiones de los reactivos, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. Lo que es lo mismo escribir RT logaritmo de la presión de C elevada a su coeficiente estequiométrico por la presión de D elevada a su coeficiente estequiométrico sobre la presión de A elevada a su coeficiente estequiométrico por la presión de B elevada a su coeficiente estequiométrico. Esto es para una reacción que es A más B, que nos da C más D. Es el cociente entre el producto de las presiones de los productos sobre las presiones de los reactivos, es lo que llamamos el cociente de reacción, o sea, QP. Entonces, el diferencial de G respecto del grado de avance a presión y temperatura constante, dijimos que era igual a la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por los potenciales químicos estándar, más la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por RT logaritmo de las presiones parciales. Esto nos queda la primera parte, la derivada de G respecto al grado de avance estándar, y la segunda, RT logaritmo del coeficiente de reacción. Es decir, que delta G lo podemos escribir a P y T constante igual a delta G0 a una dada T más RT logaritmo de QP.
Y eso es lo que llamamos isoterma de reacción. En el equilibrio, delta G a P y T constante, es decir, la derivada de G respecto del grado de avance, es igual a 0. Entonces, podemos reemplazar en la ecuación y nos va a quedar que 0 es igual a la derivada de G respecto del grado de avance estándar más RT logaritmo de QP en el equilibrio, o sea, el coeficiente de reacción en el equilibrio. Entonces, nos queda que RT logaritmo de QP en el equilibrio es menos delta G respecto del grado de avance en condiciones estándar. Si despejamos, QP va a ser igual a E elevada a la menos delta G, diferencial de G respecto al grado de avance por 1 sobre RT. Esa QP es lo que llamamos constante de equilibrio, o sea, Kp, y que es solamente función de la temperatura. La Kp también se puede escribir como el producto de las presiones de los productos en el equilibrio, elevado a cada uno su coeficiente estequiométrico, por el producto de las presiones de los reactivos en el equilibrio, elevado a cada uno su coeficiente estequiométrico. Y esto, Kp, es la constante de equilibrio de la reacción. ¿Cómo utilizamos la isoterma de reacción? Dijimos que delta G0 es igual a la derivada de G respecto al grado de avance en condiciones estándar y es igual a menos RT logaritmo de la constante de equilibrio Kp. Y esto es igual a la sumatoria de los coeficientes estequiométricos multiplicados por el potencial químico. Si conocemos los potenciales químicos estándar, podemos determinar el valor de Kp. Entonces, el signo de delta G0 indica hacia dónde está desplazado el equilibrio, es decir, si está más desplazado hacia el lado de los reactivos o de los productos, pero no nos indica si la reacción es espontánea o no. Si reemplazamos en la isoterma delta G a P y T constante igual a delta G0 más RT logaritmo del coeficiente de reacción, si reemplazamos delta G0 por menos RT logaritmo de Kp, podemos escribir delta G igual a RT logaritmo del coeficiente de reacción Qp sobre la constante de equilibrio Kp. Si Qp es igual a 1 sobre, es decir, 1 sobre las presiones es igual a 1 atmósfera, delta G va a ser igual a delta G0. Entonces, en ese caso, solamente en ese caso, delta G0 nos sirve como criterio de espontaneidad. Es la única condición. En todos los demás casos, delta G0 no sirve como criterio de espontaneidad. Es decir, solamente es criterio de espontaneidad en condiciones estándar. Algunas veces es conveniente expresar la constante de equilibrio en función de la concentración molar o de las fracciones molares. Entonces, para una reacción química como la siguiente, donde A más B dan C más D, la constante en función de las fracciones molares va a quedar igual al producto de las fracciones molares de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos dividido el producto de las fracciones molares de los reactivos elevado cada uno a su coeficiente estequiométrico. Dado que la presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total, podemos relacionar la constante Kx con la constante Kp. Si ustedes reemplazan la fracción molar en la siguiente ecuación por presión parcial sobre presión total, nos va a quedar que la constante Kp es igual a Kx
por la presión total elevado a la sumatoria de los coeficientes estequiométricos. Y la constante Kx es igual a Kp sobre la presión total elevada a la sumatoria de los coeficientes estequiométricos. La constante Kx es función de la temperatura y de la presión, ya que la constante Kp es función de la temperatura y, como ven acá, depende de la presión. No va a ser dependiente de la presión solamente cuando la sumatoria de los coeficientes estequiométricos sea igual a 0. Entonces, en ese caso, Kx va a ser función solamente de la temperatura. Dado que Kx depende de la temperatura y de la presión, no es una verdadera constante de equilibrio termodinámico. Kc se escribe, Kc la podemos escribir como el producto de las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos, dividido el producto de las concentraciones de los reactivos elevadas a sus coeficientes estequiométricos, y dado, si reemplazamos en la ecuación general de los gases N sobre B por la concentración, tenemos una relación que vincula la presión con la concentración. Entonces, Kp, la constante en función de las presiones, va a ser igual a Kc por Rt elevada a la sumatoria de los coeficientes estequiométricos. Relaciones similares entre Kp, Kc y Kx se pueden utilizar para los coeficientes de reacción Kp, Kx y Kc. Dado que acá tenemos Kp relacionado con Kx y Kp relacionado con Kc, de manera similar podemos relacionar Kc con Kx.